Buenos días a todas y todos, gracias por venir a esta conferencia. Los asistentes de la educación agrupados en el Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, los asistentes primero somos los profesionales que trabajan en la educación, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, etcétera, los técnicos, los administrativos, los auxiliares, etcétera. Ellos conformamos los asistentes de la educación. Somos aquellos que no hacemos pedagogía, no hacemos clases en los establecimientos educacionales. Nosotros como consejo teníamos una mesa de trabajo con el gobierno donde estábamos abordando la normativa para los asistentes de la educación. Normativa que tenía que ver con el ingreso al sistema, tenía que ver con las remuneraciones de los asistentes de la educación, tenía que ver con el desarrollo de la función que ejercemos dentro de los establecimientos educacionales y también sobre el retiro. Esta mesa se conformó porque el 14 de noviembre del año pasado firmamos un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Educación, donde su primer punto se comprometían a trabajar una normativa para los asistentes de la educación. ¿Pero por qué una normativa? Una normativa, hoy día los asistentes de la educación nos regimos por lo que es el Código del Trabajo solamente y tenemos una ley que es supletoria en algunos casos. Tenemos nosotros en el sector municipal 345 municipios, tenemos 345 realidades distintas y tanto en el área económica como en el tema laboral. Todas son realidades distintas. También los colegios de administración delegada, que son 70 establecimientos educacionales, ellos son establecimientos que están administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro. También hay varias que administran estos colegios y también tienen realidades distintas, pero sí con la salvedad que ellos pueden negociar colectivamente. Y donde les resulta la negociación colectiva, pueden mejorar su remuneración y sus condiciones laborales. Pero en el caso nuestro, los municipales, solo negociamos de hecho y de la voluntad del alcalde de turno, y a pesar de ello también, dentro de los asistentes de la educación existe, sobre todo en el sector municipal, es donde cada 4 años, cuando hay campañas municipales, los alcaldes pagan aquí favores políticos contratando a funcionarios asistentes de la educación, inventando puestos de trabajo. Y obviamente con remuneraciones que son mucho más elevadas que aquellos que llevan más años de servicio en el sistema. En esto, era por eso que nosotros habíamos pedido además una normativa, y el cual el gobierno se comprometió, el Ministerio de Educación, a trabajar en esta normativa. Y esta iba a ir inserta en el proyecto que va a dar cuenta de la desmunicipalización de la educación, en la nueva institucionalidad pública de la educación. Es así como la semana pasada nosotros fuimos a una reunión donde nos presentaron de qué forma iba a ser la nueva institucionalidad de la educación pública. En ella nos dijeron que se iba a crear la Dirección Nacional de Educación, ya no se iba a crear el Servicio Nacional, sino la Dirección, y se iban a crear 67 servicios locales. Dentro de estos 67 servicios locales que iban a incluir más o menos las provincias que pueden tener 4 o 5 comunas cada servicio local. Y en el caso nuestro dijeron, ustedes van a ser pasados, los asistentes de la educación, sin solución de continuidad, lo que significa con las mismas funciones y remuneraciones que estamos en este minuto, pero no van a tener normativa ni carrera funcionaria como era el compromiso que ellos habían adquirido. Eso nos dijeron que íbamos a hacer solo Código del Trabajo, o sea, funcionarios públicos, Código del Trabajo. Obviamente, nosotros nos sentimos engañados. Trabajamos desde noviembre del año pasado en una mesa donde nosotros presentamos nuestra propuesta de normativa, la trabajamos con el gobierno, representada por asesores del ministro, los cuales habíamos avanzado, pero hoy día nos dicen la semana pasada, no, ustedes solo pasan en las mismas condiciones que están. Esto nos va a traer más problemas que los que tenemos actualmente. Si se van a crear un servicio local donde van a haber a lo mejor 3, 4 o 5 comunas en este servicio local, vamos a tener con un solo empleador 4 o 5 realidades distintas en lo que se refiere a remuneración y condiciones laborales. Porque eso no va a ir normado.
O sea, sin solución de continuidad para nosotros es, sí, está bien, nos respetan los años de servicio, nuestro puesto de trabajo, pero no nos asegura las mejores condiciones respecto a las condiciones laborales en las que nosotros estamos hoy día. Nada nos asegura en ello. Eso, además de eso, al ser funcionarios públicos, tampoco nosotros vamos en lo que a organización se refiere, nos vamos a poder formar sindicatos, sino asociaciones regidos por la Ley de Asociaciones Funcionarios del Estado, los que nosotros no vamos a poder negociar con el empleador. O sea, en las mismas y precarias condiciones que estamos hoy día. Es más, le quita algunos derechos, como es a las corporaciones municipales, que hay 52 en el país, los cuales ellos sí negocian colectivamente. Y han podido, a través de esas negociaciones colectivas, mejorar sus condiciones laborales y mejorar también sus condiciones de remuneración. Y ellos pasan ahora a formar asociaciones, lo que les va a quitar el derecho a negociar colectivamente. O sea, se pierden derechos. Además de ello, algo nefasto que sería para nosotros el hecho de ser código del trabajo. El código del trabajo permite que el empleador te pueda mover dentro de tu propio territorio, del cual abarca. O sea, si uno lleva la figura por ejemplo, el Coyhaique, que puede ser la región de Aysén, puede ser un solo servicio local, o sea, al colega que trabaja en Coyhaique lo pueden trasladar a Chile Chico. Y eso, obviamente, iría en un tremendo desmedro de las condiciones del trabajo, o sea, cambiarse cuando las distancias son tremendas. O sea, para nosotros esto obviamente fue un golpe bastante bajo que nos da el gobierno al decirnos además que el proyecto entra antes del 21 de mayo al Parlamento y que nosotros vamos a ir simplemente tal cual estamos. Es por eso que nosotros hemos decidido, como Consejo, iniciar unas acciones de movilizaciones hasta lograr que el gobierno entienda y cumpla su compromiso, el que fue firmado el 14 de noviembre, de que nos dé una normativa, pero una normativa con carrera funcionaria, y esta vaya inserta obviamente en el proyecto que dé cuenta de la desmunicipalización de la educación. En esta primera acción que vamos a hacer nosotros, una de las que vienen después, las anunciaremos también, es que vamos a tener un paro de actividades este día miércoles 29. Este va a ser un paro a nivel nacional, donde se van a organizar por regiones, provincias y comunas. Va a ser en todo el país, todos los asistentes de la educación van a paralizar sus funciones en protesta, ¿cierto? Y obviamente rechazo al ofrecimiento que nos hace el gobierno después de haber conversado tanto tiempo. En Santiago vamos a realizar una marcha que va a partir desde Plaza Italia, pasan por toda la Alameda hasta llegar a la Plaza Los Héroes, acá acá en la Plaza Los Héroes, acá en el bandejón central de la Alameda. Eso va a ser este día miércoles. Los permisos ya los solicitamos a la Intendencia, esperamos que estos no sean rechazados, sino tendríamos que cambiar, obviamente, seguramente la ruta, pero para ello nosotros en primera instancia estamos pidiendo que sea con el derecho que nos asiste de que sea a partir de Plaza Italia. A esta marcha estamos invitando a todos y todas los asistentes de la educación del país, incluyendo a no solamente los municipalizados y de corporaciones de administración delegada, sino también a los particulares subvencionados. ¿Por qué? Porque esta normativa también los va a incluir a ellos. Ese fue el compromiso, va a regir a todos los asistentes de la educación del país. Así que por eso invitamos a a todos los asistentes de la educación. Somos más de 130.000 en el país, asistentes. Por lo tanto, debiéramos ser una masa de la cual hoy día se deba pronunciar respecto a el rechazo que estamos pronunciando respecto a lo que el gobierno hoy nos ha dicho en la reunión del 21. Nosotros no queremos más código del trabajo. Eso ya fue lo primero que ya le dijimos al gobierno cuando comenzamos las conversaciones. No más código del trabajo. Eso ha sido lo que nosotros hoy día no tienen las precarias condiciones laborales que tenemos y obviamente económicas, donde hay sostenedores que solo pagan el ingreso mínimo nacional a un asistente de la educación. Eso no lo queremos nosotros. Además de eso, nosotros decimos que queremos una normativa, y cuando hacemos una normativa es un estatuto propio, que norme y regule las funciones y las condiciones de remuneración, o sea, igual función, igual remuneración, y no como estamos hoy día, que tenemos asistentes de la educación que trabajan en una comuna cumpliendo una función y tienen una remuneración superior a otro colega que está
otro compañero o compañera que está en otra comuna cumpliendo la misma función y con los mismos años de servicio. Y una carrera funcionaria, porque no es la idea de llegar, ¿cierto?, a contratarse como auxiliar y morir como auxiliar, es poder también superarse dentro del propio trabajo dentro de los establecimientos educacionales, y para eso también nosotros presentamos una propuesta al gobierno, en la que trabajamos, insisto, fue trabajado. Y en esto también estamos solicitando la derogación del artículo 7º de la ley 20.501, que le da atribuciones a los directores para hacer y deshacer respecto a los trabajadores, no solamente con el tema de los asistentes de la educación, sino también con los docentes. Esto también es una demanda que ya tenemos hace bastante tiempo, de pedirle al Ejecutivo que derogue este artículo de la ley 20.501, donde le entrega toda la potestad a los directores de establecimientos educacionales. Así que con esto invitar a todos los asistentes, insistir en la invitación de poder acompañarnos en esta marcha que vamos a tener el día 29, pero parar las actividades también este día. Este es el primer paro de advertencia. Nosotros no descartamos en ello seguir con las movilizaciones. Las movilizaciones ya tenemos un plan de trabajo y a lo mejor llamar hasta el final al paro indefinido si es que no logramos revertir la situación. Bueno, nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores de Chile señalar nuestro respaldo a la movilización que están convocando los asistentes de la educación. Los hemos acompañado en sus distintos eventos, en sus asambleas, donde estas materias han sido discutidas, y tras un año de trabajo nos parece que no es correcto que el Ejecutivo hoy día les informe que van a seguir en las mismas condiciones, en el marco de un debate además de reforma, donde todos los trabajadores del mundo de la educación han dicho que queremos cambio. Queremos terminar con la municipalización, pero no queremos que eso sea a costa de que los trabajadores de la educación tengamos que ver mermadas nuestras condiciones. Aquí no se trata de que porque queremos cambio, los trabajadores vamos a tener que seguir pagando los costos. Esto ya lo vivimos. Los trabajadores de la educación, esto ya lo vivimos cuando la educación pasó a ser parte de los municipios. Y tenemos la deuda histórica y tenemos una serie de atropellos de nuestros derechos. No queremos volver a pasar por eso, y por eso el llamado de atención al Ejecutivo, al Ministerio del Trabajo, para que retome las conversaciones y hablemos con seriedad. En estas materias no puede haber un debate de un año para finalmente terminar diciéndonos que todo lo que hemos discutido no sirve. Eso no corresponde a un Ejecutivo que busca hacer cambios, donde lo primero que debe contemplar es que quienes vamos a hacer efectivos los cambios, que somos las comunidades educativas, debemos no solamente estar comprometidos con los cambios, sino que además tener las mejores condiciones para poder avanzar en un proceso de traslado de la educación municipal hacia estructuras del Estado descentralizadas. Por lo tanto, en ese sentido, respaldar plenamente el llamado que están haciendo los asistentes de la educación, y también el llamado al Ministerio de Educación a que retome las conversaciones, pero en un tono muy distinto al que estamos escuchando hoy día, y que si aquí va a haber una iniciativa de ley, esa iniciativa de ley, hoy o mañana, ya sea acá o en el Parlamento, debe ser discutida sí o sí y cambiada en todo lo que tenga que ser cambiada para poder representar la voz de aquellos que van a ser los afectados por estas normativas. Por lo tanto, ser muy enfática en este llamado. Sabemos de la seriedad con que el mundo de los asistentes de la educación ha tomado este debate, la unidad con que cada una de las organizaciones de los asistentes ha hecho fuerza para estar en el Consejo Nacional y por lo tanto representado por la mesa que aquí nos acompaña, y por lo tanto en esa perspectiva, reconociendo el esfuerzo y la seriedad con que ellos han tomado este trabajo, invocar a que esa misma responsabilidad y seriedad sea con la que se trabaje desde el Ejecutivo y no se busque por la vía de avanzar en los proyectos de ley, impedir que la voz de los trabajadores, que vamos a ser, vuelvo a decir, no solo los afectados, sino que los que estamos llamados a ejecutar las reformas que aquí se plantean en la práctica, bueno, que efectivamente se reconozca no solamente esta gran labor, sino que además se pueda avanzar en todas las demandas que aquí se han planteado, la necesidad de una carrera funcionaria, garantizar al final del día que las comunidades educativas cuenten con las mejores y mayores capacidades para que nuestros niños y niñas tengan los mejores espacios educativos. Acá se ha hablado, en el caso de los trabajadores de la educación, los profesores, de avanzar en carrera. Bueno, eso también corresponde que se haga en el caso de los asistentes de la educación. No porque no estén en aula, no cumplen un rol fundamental, y como rol fundamental que cumplen, aquí debe haber también una actitud desde el Ejecutivo mucho más criteriosa a la hora de abordar sus demandas, y por lo tanto todo nuestro respaldo como Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Desde los padres y apoderados
que estamos reunidos en Corpade, que es la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, y también como parte de la Mesa Social de la Educación, de donde Confemuch es una de las organizaciones ancla de esta mesa. Quisiera entregar todo nuestro apoyo a los asistentes de la educación de todo el país, porque justamente hemos avanzado en el concepto de educación integral. Y la educación integral en el marco de una nueva reforma educacional no pasa solamente por carrera profesional docente o por desmunicipalización mirada del cambio de las escuelas del municipio al Estado de manera descentralizada. Pasa justamente por pensar las comunidades educativas como entes educativos, donde todos aquellos que intervenimos en la comunidad escolar educamos. Los asistentes de la educación son un pilar fundamental de nuestras comunidades escolares. Y en ese entendido nosotros hoy día apoyamos esta movilización de los trabajadores de la educación, de los asistentes de la educación en particular, porque creemos que es de justicia que aquello que ellos han venido trabajando con seriedad, con propuesta, han venido trabajando en una mesa, no es que se han quedado afuera reclamando, no, ellos han tenido la seriedad de plantear desde dentro de una mesa de trabajo todos sus puntos para avanzar en una reforma que también a ellos los incluya. Hoy día ellos se sienten excluidos, y al sentirse excluidos ellos, nos sentimos excluidos todos. Y en esto queremos ser enfáticos. Cuando se movilizan los asistentes de la educación, creemos que es necesario también llamar a que se movilice la comunidad escolar, en respaldo a los asistentes de la educación, para que su voz sea escuchada como la voz de la comunidad escolar. Cuando se moviliza uno, que nos movilicemos todos. Por lo tanto, así como ellos hacen el llamado a los asistentes de la educación, nosotros hacemos el llamado a que en conciencia los padres y apoderados también apoyen a los asistentes, porque los padres seguramente vamos a decir, pucha, otro paro, pero la verdad es que si no tomamos esto con seriedad, si es que no nos damos cuenta que aquí no es cuando se perjudica a uno, no se perjudica al otro, sino que esta reforma la tenemos que construir entre todos. Y esa es la forma, de manera unitaria y de manera solidaria. Así que todo nuestro apoyo, vamos a estar presentes en las movilizaciones y creemos que es necesario sentir la voz frente al gobierno para que el gobierno lo tome con la prioridad que se necesita. Es decir, no pueden quedar para después del 21 de mayo las conversaciones, tienen que ser antes de que se mande el proyecto.